Esta predicación la titulé Busquen las cosas de arriba. Y vamos a comenzar en Colosenses capítulo 3. Y esto es lo que Pablo les dice a los colosenses. Vean de qué manera nuestro Señor, cuando toma a una persona para que sea heraldo, para que se predique, para que se enseñe su palabra, de qué manera debemos de ser nosotros. O sea, nosotros también debemos de ser lo mismo que ellos hicieron. Porque nada más hay un solo Dios y hay un solo Espíritu. ¿Sí? Y nosotros debemos de dejar la carne. Cuando nosotros caminamos en la carne, perdemos la visión y la dirección. Cuando nosotros caminamos y vemos nuestra necesidad, ya estamos mal. Nosotros tenemos que caminar acorde a lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los colosenses. En el capítulo 3, versículo 1, dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos a tener una relación y una comunión con nuestro Dios, cuando nosotros nos establecemos un altar en nuestro cuarto secreto, tanto de mañana como de noche, a través de una relación, una comunión de la oración y de alimentar nuestra alma a través de la palabra, Él nos va a conceder lo que viene. A veces nosotros como seres humanos, los que no entienden, porque los que entienden ya han cambiado su manera de pensar y de vivir. ¿Sí? Cuando entendemos que tenemos que ocuparnos de nuestro Dios para que Él se ocupe de nosotros, nuestra vida y nuestra familia y nuestra circunstancia va a cambiar. Él la va a cambiar, no nosotros. ¿Sí? Porque Él es el que construye, Él es el que restaura, Él es el que regenera, Él es el que sana. Nosotros no podemos hacer nada, mis amados. Pero Jesús sí puede hacer y suplir cada una de sus necesidades que usted tiene conforme a sus riquezas en gloria. Llámense espirituales, físicas, económicas y materiales. Porque lo primero es lo espiritual. Nosotros debemos de vivir en el Espíritu. ¿Sí? Ya no en la carne. Porque la carne, ¿cómo nos tenía nuestro pasado? Alejados del reino de Dios. Éramos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora siempre tenemos que buscar y siempre estar viendo la cruz. Ahí donde Jesús murió, que hagas morir tu carne. Para que ya no vivas tú, sino Cristo vive en ti. Y que ahora lo que vivas en este cuerpo, lo vivas para predicar y enseñar lo que Dios te está dando de gracia. No nos ha costado nada, mis amados. Dios nos lo ha regalado todo. Dios lo ha puesto todo en nuestras manos. No para que nos sintamos que nosotros, no somos nada nosotros. Sí. Simple y sencillamente somos barro en sus manos. ¿Para qué nos dé el diseño? El cual Él ya tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Para todos aquellos que le aman. Sí. No es para todos. Hay muchos que están en la iglesia, pero ese barro no lo tiene el alfarero. Y ese barro siempre va a ser barro. Cuando tú aprendas a depositar tu vida y consagrarla al Maestro de Maestros, ese barro después lo va a transformar en una vasija, en una bandeja, con un plan y un propósito divino de nuestro Señor. Mientras tú sigas siendo barro, el barro no sirve para nada. El barro lo tiene que tener el alfarero para que le dé el diseño y la forma que tiene para cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos un plan y un propósito que cumplir en las manos de nuestro Señor. Y si nosotros nos afanamos como el mundo, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Por eso dice, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está nuestro Señor? En el trono de la gracia. ¿Y su Hijo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Padre, te pido en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado. Él es nuestro intercesor. Y tenemos que confiar plenamente de Él. Porque si no confías en Él, entonces ¿en qué estás confiando? ¿En tus riquezas? ¿En tus cosas materiales?
te tengo que decir que el día de mañana te van a faltar todos. Y te vas a ver frustrado al darte cuenta que no era como tú pensabas. Porque dice su palabra en Jeremías 29:11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darlos el final que nosotros esperamos. ¿Qué final esperas en este mundo? ¿Quieres que Dios tome el control de tu vida? ¿Quieres que Jesús sea tu maestro? Aprende a honrarlo. Aprende a ser fiel. Porque ¿de qué te sirve que estés aquí adentro cuando haces lo que quieras? Nuestro Señor trabaja de esa manera. Él trabaja con aquellos que se han consagrado para que su plan y su propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Somos los miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Y todos tienen que estar funcionando al 100%. ¿Sí? Porque ¿qué acontecería si nuestro corazón deja de funcionar? Lo que es naturalmente. Se empiezan a dañar los otros miembros, mis amados. Nosotros somos la iglesia de Cristo, pero si no tiene la luz, no va a poder ver nada. Y simple y sencillamente va a vivir una religión, una tradición, una costumbre, que hoy en día es lo que hay dentro de las iglesias. Han sido arrastradas en el libertinaje, en la inmundicia. ¿Y qué tienes de Jesucristo? Si usted se da cuenta, somos nosotros la novia de Cristo Jesús. Y la novia se está guardando. Jesucristo nos está preparando. ¿De qué manera? Él nos está enseñando, Él nos está preparando y nos está capacitando. Porque Él viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. Porque si estábamos arrugados y manchados, era porque estábamos en el mundo. Pero ahora en Jesucristo, nuevas criaturas somos. Él nos lavó, nos purificó y nos santificó para vivir una vida en santidad. Porque sin santidad nadie va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que aprender la lección de la palabra, mis amados. Si no, van a pasar años y van a venir años y no va a haber cambio en la vida de la persona. Dice el 2: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? O sea, tu corazón, ¿sí? Que no pierda la visión, que no pierda la dirección, porque dice en Proverbios que el pueblo sin visión se extravía. Una persona extraviada nunca va a llegar al destino que Dios tiene preparado. ¿Sí? Porque anda de un lugar para otro, arrastrado como las olas. ¿Sí? Tenemos que cimentarnos en la roca inconmovible que es Jesús. Y siempre que estemos con Él, Él va a ser nuestro proveedor en todas nuestras necesidades. ¿Sí? Porque si Él es el dueño de todo y nos lo está hablando y diciendo y enseñando a través de su palabra, es para que nosotros dispongamos de lo que Él nos está hablando y enseñando. Dice su palabra que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo nuestro Señor. Y habla de una herencia, no en los cielos aquí, mi amado. Aquí tenemos compromisos. ¿Sí? Aquí necesitamos solventar nuestros compromisos cotidianos. Y Él es el dueño de todo. Y si usted tiene necesidad, pídale, porque al que pide se le da. ¿Sí? Tenemos que aprender de la palabra, mis amados. Si no, ¿de qué sirve estar más metido? Perdiendo el tiempo. Aquí venimos a aprovechar cada momento que nuestro Señor nos permite estar aquí en este mundo. Dice el 3: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo es muerto? ¿Ha muerto usted? ¿Ha hecho morir su carne? Aquí nos está hablando de eso. ¿Sí? Y nuestra vida está en Jesucristo nuestro Señor.
Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero es a través de la fe, no a través de la religión. Y si tú no tienes fe, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú tienes fe, tú le puedes decir a esa montaña, esa circunstancia, esa aflicción, quítate y échate en la mar y va a acontecer. Porque lo mismo que hicieron esos grandes hombres en la antigüedad, también nosotros lo podemos hacer. Si tenemos y hacemos lo mismo que ellos hicieron. Porque tenemos un Dios generacional y Él nunca ha cambiado. Por eso Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Hay que aprender de la palabra. Queremos crecer, hay que obedecer. ¿Sí? Porque la medida que usted esté obedeciendo, usted le está mostrando que está preparado para recibir cosas mayores. Pero si usted no obedece lo que le está demandando, usted es un odre viejo. Y dice la palabra que un odre viejo no se le puede depositar vino nuevo ni aceite fresco. ¿Sí? Tenemos que aprender de la palabra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, si nosotros estamos dentro de, ¿qué nos puede hacer el mundo? Dice su palabra que lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede tocar. Si nosotros vivimos y tenemos esa convicción de lo que Él nos está hablando y enseñando, ¿a mí qué me va a hacer el mundo? Vendrán virus, vendrán infecciones, vendrán bacterias, vendrán enfermedades, pero tengo al doctor de doctores, mis amados, que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cuál es el problema? El problema es la persona. Y Jesús es la solución a tu problema, mi amado. ¿Sí? Por eso está como está hoy en día las iglesias. Nada más pura apariencia, pura emoción, sin ninguna convicción. Aquí no se trata de emoción. Se trata de que lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, está lo cimentando y está lo digeriendo para estarlo viviendo y practicando y a la vez enseñando. De esa manera Dios te va a ir dando el crecimiento. Porque si no retiene nada, es porque Satanás te lo robó. A eso venimos, a que Dios nos vaya dando ese crecimiento para crecer a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Jesús fue niño, pero fue creciendo y a los 12 años confrontó a todos los religiosos y los confrontaba con palabras de la sabiduría de lo alto. Y no se quedó adolescente, no, siguió creciendo. Y así debemos crecer nosotros como su iglesia. ¿Cuál es el problema por la cual la persona no crece? La causa por la cual el cristiano que se dice ser cristiano no crece es porque Jesús no está en su vida. Si Jesús no está en tu vida, siempre vas a ser la misma persona. Sean 5, 10, 15, 20, 30 años metido en la iglesia. Pero si Jesucristo toma el control de tu vida, en un abrir y cerrar de ojos va a venir el crecimiento a tu vida. Y te va a empezar a infundir esa hambre, esa necesidad de hablar y de predicar lo que Él te ha hablado y enseñado. Y así de esa manera vamos a ser heraldo en las manos del hacedor de milagros. Y de esa manera vamos a rescatar las almas del mismo infierno para la gloria de nuestro Señor. Ese es el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado. Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros. ¿Quieres que Él esté contigo? Pues haz lo que Él te está demandando. Y dice la causa por la cual andamos donde andamos. Porque tenemos esa seguridad y esa convicción que Él nos va a cuidar y nos va a guardar. ¿Sí? Así que hay que no desistir. Dios está tratando en nuestras vidas. Dios está probándonos como el oro. ¿Sí? Y Él lo que está haciendo es sacar esa impureza, todo eso que ya no es bueno delante de sus ojos, para poderte llenar de vino nuevo y aceite fresco. Dice el 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes,
se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Quién nos ha prestado esta vida? Él. Por Él estamos aquí, mis amados. Aquí nos está hablando. Él es el dueño de nuestra vida. Nosotros no somos dueños de nada. Para querer imponer, para querer controlar. No, mis amados. Tenemos que vivir como Él nos lo está enseñando y demandando. Y de esa manera vamos a ir creciendo y aprendiendo de nuestro Señor. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, también es la mía. ¿Sí? Por Él estamos aquí y le damos gracias, porque no lo merecíamos. Pero algo bueno vio en nuestras vidas, que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Algo miró en nosotros bueno. ¿Sí? Ahora toma el compromiso, mi amado. ¿Sí? Conságrate. No solamente tu vida, consagra tu familia a tu Dios, para que Él sea tu pastor y nada les falte. ¿Sí? Vayamos a Efesios capítulo 4. Es importante tomar decisiones. Yo diría que son fundamentales, porque la decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. Si no tomas decisiones, tal vez el día de mañana puede ser muy doloroso. ¿Sí? Porque si tú sabes que lo que estás haciendo no es grato para Dios, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos del pecado para alcanzar la misericordia de nuestro Señor y poder tener esa esperanza para llegar a ese destino y ese propósito final que nuestro Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Es Efesios 4, versículo 11. Y fíjense, nuestro Señor lo que hizo, preparó. Dice, no que dijo, formó personas mediocres, no. Él nos prepara, Él nos capacita. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Dice en el 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Con un propósito, mis amados. Pero tristemente hoy en día, los que están al frente aquí, no han tomado ese compromiso. ¿Sí? Nuestro Señor nos tomó para que a través de lo que Él nos está enseñando y revelando, podamos capacitar y preparar a su iglesia, para poder exhortarle del pecado en el cual está metido o está viviendo. No nada más de estar hablando y predicando, mis amados. Tenemos que exhortar, porque si vamos a la luz de la palabra, ¿cuál fue la causa por la cual nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, llamó a sus profetas? Fue con un propósito también, de exhortar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vivían en el pecado, vivían en la religión, en la tradición, en las costumbres, de la idolatría, de la santería. A eso vinieron los profetas. Porque si hubieran caminado dentro del orden y dentro del propósito de Dios, nuestro Señor no los hubiera llamado. Pero tenemos un plan y un propósito que cumplir en las manos de Jesús. Y tenemos que exhortar el pecado. ¿Sí? Porque el pecado es el que se ha infiltrado y ha cegado los corazones de los hijos de los hombres. ¿Sí? El pecado te está debilitando y el día de mañana te va a matar. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que tomar el compromiso, es total. No solamente aquí, donde estamos en la calle, donde estamos en nuestra casa, donde estamos en nuestro trabajo, que seamos uno. Hay unos que son unos aquí, son otros en la calle, son otros en su casa,
y parecen mil máscaras, mis amados. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. ¿Y qué es capacitar? Que vaya el crecimiento en su vida. ¿Sí? Porque el día de mañana tenemos que arrebatarle almas al mismo infierno. Y hay mucha necesidad en las calles. ¿Sí? Y si aquella persona cree que nada más por venir aquí, recibir la palabra y estar en su casa, esa persona no hace nada. Ni va ni predica, ni es buen testimonio. Al contrario, hablan mal de nuestro Señor por culpa de ese tipo de personas. Vituperan el nombre de nuestro Señor. Nosotros tenemos que ser heraldo donde quiera que andemos y nos encontremos. Dice el 13: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plenitud, a la plena estatura de Cristo. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por oír, y el oír por tener un tiempo con la palabra. Y si nosotros nos metemos a una relación, una comunión, vamos a crecer a la estatura, dice, de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Él no está aquí abajo, Él está arriba. Si tú no pierdes esa relación y esa comunión, Dios va a cambiar tu entorno. Dios va a cambiar tu circunstancia. Porque nuestro Señor no es religión. Sí. Todos los demás son religiones, son tradiciones, son costumbres. Nuestro Señor es una relación que tenemos que tener con Él. Y eso nos lo enseña en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Y dice su palabra: y fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. No dice que una religión, ¿sí? Es una comunión. Y hoy en día la gente lo toma ya como una religión. No, pues soy cristiano porque voy a tal iglesia. Pero ¿cuál es tu legado? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Realmente está dando fruto? ¿O tienes esa humildad, esa sencillez en tu vida, de tu persona? ¿O eres una persona arrogante, prepotente? Porque si tienes esas malas virtudes, no eres de Jesús. Jesucristo nos enseña a través de su palabra, cuando lo dijo a sus discípulos: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y son virtudes que debe de haber en un cristiano. No nada más por decir estoy yendo a la iglesia tal o cual. ¿Sí? Que tu testimonio arrastre, no las palabras que estás diciendo. Y de esa forma vamos a impactar el lugar donde Dios nos ha establecido. Que a mucha gente no le agrada la corrección ni la disciplina, pero mejor es agradar a nuestro Dios que agradar al hombre. ¿Sí? Si ustedes vienen con un corazón constricto y humillado, vamos a estar dentro de un mismo plan y de un mismo propósito. Así que dice el 14, fíjese, para los que no están bien cimentados en la fe y creyendo lo que Dios nos está hablando y enseñando, dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Quién es el que engaña? ¿Quién es el que manipula? Satanás. Por eso tenemos que cimentar nuestra casa en la roca inconmovible. Y por eso te tienes que dar la tarea de tener una relación, una comunión, para que no te engañen, para que no te digan no, para que tú te des cuenta de sí mismo cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor te ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Cada uno tiene que darse la tarea, porque la salvación es personal o es familiar. Bueno, pues entonces toma tu compromiso y así tú la estás mostrando que estás preparado para cosas mayores. Y nosotros somos lo de la necesidad.
Y nuestro Señor es el que va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, mis amados. Habla de niños. Un niño no sabe nada. Un niño lo jalas para un lado, lo llevas para otro y él mientras los andas paseando, así es el niño. Pero ya la persona que está preparada, madura espiritualmente, sabe discernir la doctrina y la enseñanza de Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia? Que cuando Jesús llega a tu vida, viene crecimiento a tu vida. Esa es la evidencia que tiene que haber en un cristiano. No hay otra. Tenemos que reflejar realmente esa madurez, ese crecimiento. Y no todos tienen su Santo Espíritu. Ya nada más unos, nada más hablan por su necedad, pero de su boca, no de su corazón. No se han arrepentido de su corazón. Por eso el profeta Isaías dijo, este pueblo de labios te honra, pero su corazón se está divagando en el mundo. Sí. Y ese tipo de personas no está habitando Jesús ni su Santo Espíritu. Y por eso en ese tipo de personas no hay un cambio, no hay un crecimiento, no tienen temor de Dios. Y por eso siguen siendo arrastrados por la inmundicia, por el libertinaje y por el mundo. Esa es la causa, mis amados. Hay una causa por la cual estás como estás. ¿Sí? También nuestro Señor nos tomó con una causa y un propósito. Nos rescató de las tinieblas para trasladarnos al reino de Jesús. No para seguir viviendo como vivíamos. Ahora somos la novia del Cordero. ¿Sí? Y esta novia, cada día el Maestro la está preparando. Así de que es el tiempo de examinar nuestras vidas. Si realmente Jesús es el que está trabajando, está construyendo, si realmente Jesús es el que está regenerando este templo, mis amados. Porque cuando estábamos en el mundo, ¿qué hizo Satanás? Lo estaba destruyendo. ¿Cierto o no? A través de la droga, a través del alcohol, a través de hacer tantas tonterías. Pero cuando llegamos a los pies del hacedor de milagros, tiene que acontecer eso en la vida de la persona. Si tú que dices que tienes diabetes, Dios te puede sanar. Dios tiene poder. El problema es que no tienes fe y ya te has conformado a tomar una pastilla sin darte cuenta que el día de mañana esa misma pastilla te va a ir deteriorando y te va a ir matando. Tenemos que ser radicales. ¿Sí? Hay que vivir una vida en santidad. Y venga lo que venga y pase lo que pase, Dios nos va a cuidar, nos va a guardar. Porque tenemos a un Dios que pelea la batalla por nosotros. Él es nuestro guerrero. Él conoce a nuestros enemigos. Y Él en su soberanía siempre los va a tener retirados de nuestro entorno. Llámense como se llámese. Vayamos al Evangelio de San Juan, versículo 23. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Y esto dice la palabra de nuestro Señor. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Veamos que no habla de carne, habla de espíritu. Y así es como debemos de vivir nosotros, en el espíritu. Porque si nosotros vivimos en el espíritu, vamos a ser dinamita donde quiera que andemos. Si nosotros vivimos en la carne, el mundo está en la carne. ¿Dios es carne o es espíritu? Nuestro Señor es espíritu, mi amado. Y en Efesios nos enseña que tenemos que imitarlo a Él. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿lo estamos imitando?
¿O estamos haciendo lo que queremos? Sí. Hay muchos falsos, porque si aquí habla de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, es porque también hay falsos. Hay gente hipócrita, sí, que levanta sus manos, pero su corazón no está bien, porque no está Jesús en su vida y en su corazón. Y hoy en día es la tragedia más grande que hay en la iglesia, ¿sí? Que levantan sus manos, lloran. No digo que sea malo, no, es bueno. Lo malo es que no abran su corazón y se sinceren consigo mismos, ¿sí? Eso es lo que hoy en día está pasando en la iglesia. Y nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Y si nosotros vivimos en el Espíritu, vamos a ser un tormento para el reino de las tinieblas, donde quiera que andemos y nos encontremos. ¿Sí? Y cuando tenemos a su Santo Espíritu, no tenemos temor. Si tenemos que decirle al presidente lo que hay que decírselo, porque tenemos el respaldo de nuestro Dios. Tenemos que hablar lo que tenemos que hablar. Exhortar al mundo que dejen el pecado, que dejen todo lo deseo de la carne, porque Satanás anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando ¿qué? A quién devorar. ¿Qué come el león? Carne, mis amados. Y si usted anda en la carne, usted va a ser vulnerable. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu. Y de esa forma vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando, para que sea glorificado el nombre de nuestro Dios. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad y quién es la vida? Jesús. Hay muchos que están aquí también, son bien mentirosos. ¿De dónde viene la mentira? ¿De dónde viene el engaño? De Satanás, mis amados. Ahora, ¿por qué están siempre viviendo ese tipo de vida? Porque no está la luz en sus vidas. Porque dice la palabra que cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Esa es la causa, mis amados. Aquí Él nos enseña a través de su palabra. No nada más de estar ahí emocionando a la gente y que Dios está contigo, que Dios te va a dar esto y que mañana, no, mi amado, obedece la palabra y vive la palabra y el día de mañana vas a tener tu recompensa. Si tú te metes a tu cuarto secreto, Él te va a recompensar. Él te va a dar lo que anhela tu corazón. Tenemos un Dios de orden, no de desorden. Dice el 24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu. ¿Quiénes? ¿Sí? Ese es el concepto que tiene que estar bien firme y definido en cada uno de nosotros. No que en la carne. Porque hay muchos que dicen, sí, Señor, pero están en la carne. Esas oraciones no llegan a ningún lugar. Y esa es la causa por la cual hoy en día la iglesia está como está. Está enferma, a unos los tiene paralizados, a unos todavía se emborrachan, todos se embriagan, unos viven todavía en adulterio, otros todavía están ahí mentirosos, engañando. Y así está la que se dice ser iglesia de Jesús. Y tenemos que entender, mis amados, que aquí dentro de la iglesia está el trigo, pero también está la cizaña y están los lobos rapaces. Y por eso nuestro Rey nos enseña que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Estás haciendo la voluntad de nuestro Rey? ¿O estás haciendo la tuya? Porque de nada sirve si tú sigues haciendo lo que tú quieres. Así te puedas pasar toda la vida metido en una iglesia. Sí. En ese tipo de personas Dios no trabaja. ¿Cuál es la causa? Porque son egocentristas. Si dicen, no, yo creo, yo pienso, yo digo.
O sea, ellos se las arreglan para hacer su voluntad. Cuando la palabra nos enseña que Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. No eres tú, es Jesús, mi amado. Por eso es el momento de examinar nuestra vida. ¿Sí? Porque si yo le estuviera hablando pura emoción, a lo mejor estaría repleto. Pero no, mi amado. Dios no nos ha llamado a estar ser manipulados por el pecado, no. Dios nos ha llamado para sacar el pecado. Porque el día de mañana vamos a tener que dar cuentas también. ¿Sí? Y eso es lo importante que diga nuestros. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en mi reposo. Ese es mi concepto. ¿Sí? Por lo cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo sé que a la gente no le agrada, pero no le agrada a los que están en la carne. Pero pues a final de cuentas, gracias le viene a dar a nuestro Señor, que tengo la valentía y que tengo el carácter, ¿sí? Porque no todos lo tienen. ¿Sí? Si algo he tenido es eso. Y lo primero fue en mi persona, porque no voy a poder decirlo sin hacerlo yo. Primero fui yo. ¿Sí? Entonces, como me siento limpio, como me siento pleno, entonces puedo hablar lo que estoy hablando. ¿Sí? Yo no soy hipócrita. Yo vivo conforme a la palabra. ¿Sí? Y si usted se opone a la palabra, no se opone conmigo, se está oponiendo con nuestro Señor. Porque la palabra no es mía, es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de que, mis amados, tenemos que vivir en el Espíritu. Y dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo no te va a guiar al libertinaje. El Espíritu Santo no te va a guiar a la inmundicia. El Espíritu Santo no te va a llevar a que estés robando, mamado. Es el otro. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Cada día que Dios nos da de vida, tenemos que tomar decisiones que sean la alegría de su corazón. Él es nuestro admirable consejero, nuestro príncipe de paz. A Él le tenemos que pedir dirección de todo lo que hagamos o vayamos a hacer. Salmo 37, versículo 3. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros. ¿Ya lo tienen? Dice, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Entonces, ¿por qué estás haciendo lo malo? Porque no eres hijo del bueno. Esa es la respuesta. Porque Jesús es bueno y es bueno. ¿Sí? Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así debemos de vivir nosotros, agradándole en todo, manteniéndonos fiel a nuestro pastor de pastores, no a un hombre, no, mi amado, a Jesús de Nazaret, al que pagó el precio por todo el mundo entero, al que hoy en día nos guarda aquí con vida. A Él es al que tenemos que darle todo lo que somos, porque de Él es todo. Porque el día de mañana que partamos de este mundo, nada nos trajimos, nada nos llevamos, mis amados. ¿Sí? Así de que es el momento de tomar decisiones. ¿Sí? Dice el 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Sí? Si usted se deleita día a día, ¿cuál es el anhelo? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Que Dios establezca una fuente de bendición, que Dios establezca un trabajo. Aquí no lo está hablando la palabra, no dice que te afanes, que lo busques, ¿sí?
cada día, cada mañana. Y Él va a hacer y te va a conceder todo por añadidura. ¿Sí? Tenemos un Dios de orden. ¿Sí? A veces nada más queremos la añadidura y tenemos que tomar el compromiso total. ¿Sí? No es parcial. Tienen que saber que son mandatos, ¿sí? No son sugerencias. O sea, un mandato es una orden. Haz esto y tienes que hacerlo. Pero tristemente hoy en la iglesia como que le hablan de noche. Sus mandamientos, estatutos y decretos son órdenes. ¿Sí? Y hay de aquel que no la esté cumpliendo y llevando en su vida. Porque el día de mañana le va a decir nuestro Señor, mía es la venganza, ¿sí? Mía es la batalla. Mejor te hubiera sido no verme conocido, que aunque ni lo conoció, pues ahí te va. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con nuestro Dios no se juega, mis amados. A nuestro Dios tenemos que honrar. ¿Sí? De nuestro Dios tenemos que tener temor. Si nosotros tenemos temor para hacer todo lo que Él le agrada, Él nos va a llenar de su sabiduría y de su inteligencia. Y de esa manera vamos a ir creciendo y vamos a ir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. O sea, te está diciendo de tu vida, mi amado, que se la consagres, no que haga lo que tú quieras. No, mi amado. Dice, encomienda, ten, tómala. Para que Él actúe en tu vida, para que Él supla tus necesidades. Pero todo es a través de un compromiso. No es a través nada más de estar sentado en una silla. Y la necesidad está a prestas. Por eso hoy en día en la iglesia hay mucha necesidad. Hay muchos que están enfermos, hay muchos que están sobreviviendo. Porque Jesucristo no es su pastor. Porque eso nos enseña su palabra en Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Y le está hablando uno de su presente y de su futuro. No le está hablando de su pasado. Nada me faltará. O sea que si yo al rato tengo que comer, Él va a suplir. Y si mañana me da vida, también va a poner. El problema es la persona. Como les he hablado, les he enseñado, esta mente no hay luz. ¿Sí? Tiene que haber luz para poder entender y discernir la palabra de nuestro Señor. Encomienda al Señor tu camino. ¿Sí? O sea, pon tu vida en las manos de Jesús. ¿Sí? Encomienda al Señor tu camino y dice, y confía en Él. Porque si, claro, lógicamente, si yo confío en Él, yo voy a depositar mi vida en Él. ¿Sí? Simple y sencillamente tú decides. Si tú confías plenamente y tú crees y tú dices ser cristiano, tú debes consagrar tu vida y tu familia a Jesucristo. Y Él no se va a quedar sin actuar. Él va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida. Él va a poner lo que tenga que poner en tu vida. Pero también te va a demandar que saques todo lo que no es grato delante de sus ojos. ¿Sí? Así que, mis amados, la palabra es luz. La palabra es indubitable. ¿Sí? Antes vivíamos en las tinieblas, no mirábamos. Pero ahora gloria a su nombre, que es sobre todo un nombre. Podemos ver lo que el mundo no ve. Los que siguen arrastrados por el mundo es porque no ven. ¿Sí? Esa es la causa. Aunque están dentro de aquí, pero ellos están en el mundo. ¿Sí? Cuando la palabra nos enseña que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Somos de Jesucristo. Y Él nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar
que Él venció al mundo. Y si Él lo venció, yo también lo tengo que vencer. En el nombre que es sobre todo nombre. Si imito a Jesucristo. Si no lo imito, mi amado. ¿Sí? Pero es de decisiones. Y tú decides con quién quieres caminar y con quién quieres terminar. ¿Sí? Porque el que comenzó la obra, dice su palabra, la perfeccionará hasta el final. ¿Sí? Él tiene una obra que terminar en tu vida, en tu familia. Pero si tú estás dentro de, no fuera. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted habita la sombra, va a estar bajo sujeción, bajo sus mandamientos, estatutos y decretos. Y no va a hacer lo que usted quiera. Va a hacer lo que Él nos está hablando y demandando. Y de esa manera vamos a tener la seguridad y la certeza de que Él está con nosotros. ¿Sí? Y eso es lo más grato. Porque dice su palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Y doblemente maldito el que no confía en nuestro Señor. ¿De quién es esta vida? De nuestro Señor. ¿Qué mejor entregársela y decirle, Señor, esta vida no es mía, es tuya, te la entrego. Haz de mí lo que tú quieras. Y Él va a empezar a trabajar. Él va a empezar a obrar. Y Él va a empezar a quitar y a poner lo que necesiten en su vida. Y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ese es el plan de nuestro Señor. No es el plan del hombre. ¿Sí? Y vamos a terminar en Mateo capítulo 6, versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Cuando la gente se preocupa, se estresa y viene ansiedad a la vida de la persona. ¿Sí? Nosotros no vamos a solucionar nada con preocuparnos. También eso es un arma poderosa que hoy en día Satanás está usando en la vida de la persona. No solamente de los de la iglesia, los de afuera. ¿Sí? Porque si tú ya tienes necesidad para el rato, tú ya estás pensando en qué vas a hacer. Y eso te va a estresar. Viene una ansiedad sobre tu vida que el día de mañana te va a enfermar. El estrés, cuando no sabes controlarlo, cuando no tienes dominio propio, te va a provocar una parálisis facial. O te va a paralizar tu cuerpo. ¿Sí? Porque hay muchos que no tienen una mente fuerte. ¿Sí? Y esos de una mente débil son vulnerables y por eso quedan postrados, malitos ahí que van. Esa es la causa. ¿Sí? Nosotros debemos depositar toda ansiedad en nuestro Señor. Porque Él es el que nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? Tenemos que depositar nuestras cargas en Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice, vengan a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. No quiera tomar usted el compromiso porque usted el día de mañana va a ser una persona vulnerable. ¿Qué solución va a tener usted si se preocupa? Ninguna. Deje que Dios actúe, deje que Dios obre o que ponga los medios o a las personas. Quítese de andar ahí pensando cosas que no, porque ni sabemos si el día de mañana vamos a amanecer. Nosotros no debemos de preocuparnos de nada. Tenemos que ocuparnos de nuestro Señor para que Él se ocupe de nosotros. Dice el 32. Fíjese lo que dice el 32, Nosotros no tenemos que imitar nada de lo del mundo. Dice, los paganos andan con todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. El mundo vive así. Ay, no tengo para pagar la luz. ¿Y cómo la voy a hacer? Y ahí voy a hacer. Pero aquí no está hablando del mundo, mis amados. Y nosotros no tenemos que pensar como el mundo piensa. Entonces, ¿cuál es la renovación y la transformación de tu mente? Si no hay renovación
Si no hay transformación, es porque Jesús está ausente. Pero si Jesús está en tu vida, viene un cambio radical, viene un cambio gradual a tu vida. ¿Sí? Y esa es la evidencia de confiar siempre en nuestro Señor Jesucristo. Claro, tenemos que esforzarnos, ¿sí? En no estar haciendo lo malo, tenemos que esforzarnos en levantarnos a tener una relación, tenemos que esforzarnos en tener un hábito de estar alimentando nuestra alma. Todo conlleva un esfuerzo, mis amados, pero todo también tiene una recompensa. Cuando tú te metes a tu cuarto secreto, dice la palabra que nuestro Señor que ve en lo secreto nos lo recompensará a la luz de toda la gente. Esa es la evidencia que tiene que haber en cada uno de los cristianos. Dice el 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Dónde está el reino de nuestro Señor? ¿Está aquí abajo o está arriba? Mientras más ponga usted su vista aquí en este mundo, más va a tropezar. Y los tiempos se van a ir avanzando y nuestra vida se va a ir, ahora sí que menguando. Ahorita tenemos fuerzas, porque Él es el que nos da la fuerza. Pero el día de mañana va a llegar el momento que estas fuerzas se van a ir paulatinamente también, ¿sí? Porque todo lo que está aquí en este mundo, nada es eterno. Tarde o temprano tenemos que partir, con Jesús o sin Jesús. Y usted decide, ¿sí? Si quiere buscar su reino y su justicia, todo lo que usted necesita le va a llegar a por añadidura. Y si usted tiene los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, menos va a tropezar aquí en este mundo. Si usted ve sus necesidades y usted está viendo con sus ojos naturales, yo tengo que decirle que no está haciendo nada. Todo tenemos que verlos en el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos va a revelar lo por venir. Las bendiciones que vienen sobre nuestras vidas. Y esa es la fe que tiene que haber en la vida de un cristiano. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que esperamos. ¿Qué convicción tienes tú de que Jesucristo es tu Señor? Bueno, si tienes esa convicción, Él lo va a hacer. ¿Sí? Si no tienes esa convicción es porque no tienes seguridad y porque no tienes identidad. Nosotros sabemos quiénes somos, cómo somos y de quién somos. Acorde a lo que hablamos, a lo que hacemos y de qué manera estamos viviendo en este mundo. Tenemos que tener un estilo de vida. ¿Sí? Así que, mis amados, pues yo les invito a que reflexionemos a través de la palabra para que podamos tomar decisiones que impacten no solamente nuestras vidas, sino que impacten nuestro entorno, ya nuestros matrimonios, sean los hijos, sean los vecinos, que realmente vean a Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Que vean la luz, tenemos la luz. No va a haber excusa, no va a haber pretexto, mis amados. La palabra es luz, la palabra es lumbrera. ¿Para qué sirve? Para alumbrar donde estamos caminando. La persona que está tropezando y está cayendo es porque todavía vive a tientas. Así de que, mis amados, pues los invitamos a que compartan las palabras de nuestro Señor y que también tomemos decisiones que repercuten en nuestro entorno. ¿Sí? Les pedimos que sean agradecidos con nuestro Dios y nuestro Señor, ¿sí? Porque todavía podemos estar aquí con vida, porque muchos quisieron y ya no están aquí. Muchos quisieron o quieren estar sanados y todavía están postrados en una cama, paralizados por el mismo demonio. Y gracias a Dios que nos da esa fuerza, esa fortaleza para poder decirle: gracias, Señor, aquí estamos y no nos vamos hasta que tú nos digas.
Gracias te damos, Padre, en esta mañana, tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Padre, el fruto de nuestro trabajo, bendice a nuestros hermanos, bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.